Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles el tema del Corpus Christi. Vamos a analizarlo desde el concepto bíblico, porque también recuerden que es un tema litúrgico o una festividad litúrgica de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el concepto bíblico? Por ejemplo, en el concepto bíblico habla sobre el Corpus Christi que se encuentra en la institución de la Eucaristía durante la última cena y unos que otros textos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 del 26 al 29, cuando San Pablo afirma diciendo: cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte de nuestro Señor hasta que venga. También en Mateo 28, 18, 20 dice: y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ver qué dice también la patrística y el magisterio. Santo Tomás de Aquino ahí ha compuesto con himnos litúrgicos para la festividad, por ejemplo, como el Tantum Ergo, que expresa la veneración al Santísimo Sacramento. También en el Concilio de Trento, por allí del año 1545 al 1563, afirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía y promovió la exposición pública del Santísimo Sacramento, especialmente durante el Corpus Christi. Vámonos al dato histórico. Lo vamos a poner por años. Por ejemplo, en el año 1208, Santa Juliana de Cornillon, monja agustina de Lieja, Bélgica, ella promovió la idea de una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo. En el año 1246, el obispo Roberto de Torote, él instituyó la festividad en la diócesis de Lieja. En el año 1263 ocurrió uno de los milagros, el milagro de Bolsena. Por ejemplo, ahí donde una hostia consagrada supuestamente sangró durante una misa, reforzando la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el año 1264, el Papa Urbano IV, él promulgó la bula Transitorus de Hoc Mundo. Está establecido ahí el cuerpo de Cristo como fiesta universal del rito latino. Por ejemplo, también por allí del año 1311, el Papa Clemente V, él reintrodujo la festividad en el Concilio de Vienne. También lo vemos en el año 1317 por el Papa Juan XXII, que confirmó la costumbre de realizar procesiones con el Santísimo Sacramento. La tradición y la liturgia. ¿Qué nos habla la tradición y la liturgia sobre el Corpus Christi? Que dice que se celebra el jueves siguiente de la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, 60 días después del domingo de resurrección. También hacen las procesiones con el Santísimo Sacramento, que son una parte de la tradición destacada, simbolizando la presencia de Cristo en medio de su pueblo. En México también es común que a los niños se vistan de inditos durante la festividad, rememorando las tradiciones indígenas asociadas a la celebración. Vámonos a los recursos patrológicos o recomendados. Por ejemplo, para profundizar en el estudio del Corpus Christi se recomiendan las siguientes obras. Por ejemplo, el Corpus Christi de Jorge Bergoglio, que es el Papa Francisco, en paz descanse, habla sobre su reflexión papal sobre el Corpus Christi. Y también hay otro escrito que se llama La Eucaristía, que es el misterio de fe y de amor en la fiesta del Corpus Christi. Los padres de la Iglesia han hablado extensamente sobre la Eucaristía como fundamento doctrinal del cuerpo de Cristo, aunque las fiestas litúrgicas como tal surgió esta fiesta en el siglo después de su contenido teológico, que es la presencia real de Cristo en el pan y en el vino consagrados. Fue claramente afirmado desde los primeros siglos del cristianismo. Bueno, aquí tienes una recopilación de citas y de enseñanzas patrísticas con clave sobre el tema y con fuentes y contexto. Por ejemplo, uno de ellos es San Ignacio de Antioquía. Por ejemplo, por allí del año 110 después de Cristo, es obispo y mártir y discípulo de San Juan. En su carta en los Esmirniotas ya definía la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía frente a los docetas que negaban la encarnación. Por ejemplo, dice, ellos, o sea, habla sobre los herejes, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo,
la carne que padeció por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Eso está escrito en la carta a los Esmirniotas, capítulo 7, verso 1. También San Justino Mártir, por allí del año 165 después de Cristo, él fue un filósofo cristiano, católico, y en su obra de la primera apología, en el capítulo 66 al 67, es uno de los primeros textos en descubrir la liturgia cristiana primitiva. Por ejemplo, dice: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, no como pan común ni bebida común lo recibimos, sino como a Jesucristo nuestro Salvador, que se hizo carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Y ahí lo habla en esa primera apología, por allí del capítulo 66. También San Ireneo de León, en el año 200 después de Cristo, el discípulo de San Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, él combate contra los gnósticos y ahí va subrayando la realidad del cuerpo de Cristo, que también está en la Eucaristía. Por ejemplo, él dice contra las herejías por allí del siglo VI, en el capítulo 18, verso 5, dice: el pan, al recibir la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, compuesta de dos elementos, uno terreno y otro celestial. También Orígenes, en el año 254, por allí de ese tiempo, aunque su pensamiento no fue tan alegórico, respetaba la profundidad del misterio eucarístico. Por ejemplo, él dice: tú que estás acostumbrado a participar en los divinos misterios, sabes cómo al recibir el cuerpo del Señor lo conservas con todo cuidado y reverencia. Ahí lo dijo en las homilías sobre el Éxodo, en la homilía del capítulo 13, verso 3. San Cipriano de Cartago, por ejemplo, ahí del año 258 después de Cristo, él también es un obispo mártir que destaca la comunión con Cristo y con la Iglesia en la Eucaristía. Por ejemplo, dice en su carta 63 a Cecilio, dice: el cáliz que el Señor ofreció estaba mezclado con vino, y esto muestra que la sangre de Cristo no puede estar fuera del cáliz. También San Ambrosio de Milán, en el año 397 después de Cristo, destacó la acción transformadora de la consagración. Por ejemplo, dice de Misteris, en el capítulo 9:50, en ese escrito él nos dice: este pan es pan antes de las palabras sacramentales, pero cuando intervienen las palabras, el pan se convierte en la carne de Cristo. También San Juan Crisóstomo, por allí del año 407 después de Cristo, muy famoso por sus homilías litúrgicas, él nos habla en la homilía sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 82, verso 5 de su homilía, obviamente. Entonces él nos dice ahí: ¿no es asombroso que el mismo Cristo está presente en esta mesa sacramentalmente como lo estuvo en la última cena? No es el hombre quien hace que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo. También San Agustín de Hipona, por allí del año 430 después de Cristo, su teología es más espiritual, pero no simbólica en el silencio moderno. Por ejemplo, él nos habla en el Sermón 272 en dos formas. Por ejemplo, una dice: Cristo se llevó al cielo lo que asumió de nosotros y no quitó de la iglesia su presencia corporal. Si entendéis lo que es el cuerpo de Cristo, oíd al apóstol: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Y también dice en la segunda parte, dice: Cristo no dudó en decir: este es mi cuerpo, cuando nos daba un signo de su cuerpo. Ahora, voy a regalarles también un resumen patrístico desde el siglo II hasta el siglo V de los padres de la Iglesia que afirmaban sobre esta parte de la Eucaristía. San Justino Mártir en el siglo II, y ahí da la descripción de la Eucaristía como carne de Cristo.
San Ireneo de León en el siglo II también, que dice que es pan consagrado como celestial y terreno. Orígenes en el siglo III, que habla sobre el respeto reverencial de la interpretación alegórica. San Cipriano de Cartago, por allí del siglo III, que habla sobre el valor sacramental del cáliz. San Ambrosio de Milán, por allí del siglo IV, que habla la transustanciación por las palabras de Cristo en el sacerdocio. San Juan Crisóstomo, por allí del siglo IV, que habla sobre la presencia real como en la última cena. Y por último, San Agustín de Hipona, en el siglo V, donde da la dimensión sacramental y eclesial del cuerpo de Cristo. Hermanos, hasta aquí hemos llegado con el tema de la celebración litúrgica, el Corpus Christi. Espero haya sido de su agrado. Aquí les dejo en la caja de los comentarios. También no se olviden de darle like, suscribirse dándole a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartirlo y ver completamente el video. Sin más, me despido por el momento de ustedes diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.